El incidente El doble sustraído comenzó con una anomalía de una simplicidad aterradora, la desconfianza en la propia imagen. Las víctimas reportaron que su reflejo, en cualquier superficie pulida, había sido reemplazado por el rostro de un extraño. El primer vistazo era confuso, descartado como fatiga o mala iluminación. Sin embargo, el rostro ajeno en el espejo no era estático. Copiaba perfectamente los movimientos del observador, pero mantenía una expresión ajena y una mirada profunda y vacía. La situación se agravó cuando el reflejo ajeno comenzó a ejecutar microacciones por cuenta propia. Un parpadeo tardío, un gesto de burla sutil, o un objeto sostenido en la mano reflejada que no existía en la realidad. La imagen había adquirido una voluntad independiente. El efecto psicológico fue inmediato y devastador. El espejo, antes una herramienta de verificación de la identidad, se convirtió en una cámara de vigilancia de la paranoia. El sujeto sabía que al otro lado de la barrera existía una copia que se estaba perfeccionando. El archivo establece que el horror del doble sustraído no reside en la alucinación, sino en la lucha metafísica. El extraño en el cristal no era un eco, sino un agente activo, cuyo único propósito era anular la identidad del sujeto y tomar su lugar en el mundo real. Si su propio reflejo le mirase con odio, confiaría en su propia realidad. Deje su respuesta en los comentarios, junto con el objeto más peligroso que tenga en casa, para saber hasta dónde llega la paranoia. Y si está listo para confrontar la verdad, suscríbase al canal y dé me gusta a este informe. El fenómeno El doble sustraído fue inicialmente mal diagnosticado como una forma rara de síndrome de Capgras o despersonalización severa. Los informes psiquiátricos no podían explicar por qué los sujetos mantenían un conocimiento completo de su propia vida, pero negaban la validez de su reflejo. La clasificación se ajustó a fenómeno de sustracción de identidad visual al confirmarse que el rostro ajeno era una entidad consciente y separada, residiendo en el espacio reflectante. No era una imagen óptica, sino un agente parasitario con habilidades miméticas avanzadas. La amenaza del doble sustraído no era la locura, sino la usurpación completa. La entidad usaba el espejo como una etapa de preparación, perfeccionando la imitación de la víctima para ejecutar un intercambio dimensional y tomar su lugar en la realidad, dejando al sujeto atrapado en el reflejo. Capítulo 1. El primer vistazo. La pérdida de la imagen. Inicio del incidente. El doble sustraído se producía en los momentos más comunes, frente al espejo del baño, mirando el cristal de una tienda, o incluso en la superficie pulida de un teléfono móvil. Al principio, el reflejo solo parecía ligeramente equivocado. Un peinado diferente, una sombra inusual, o un color de ojos que no coincidía. Las víctimas atribuían la falla al cansancio, a la iluminación deficiente o a un truco óptico. La realización del horror era gradual, pero innegable. Tras la segunda o tercera mirada, se confirmaba que el reflejo no era una variación sutil, sino un rostro completamente distinto, desconocido, que sin embargo se movía con la precisión del original. El punto de inflexión ocurría cuando el doble ejecutaba una acción independiente, un leve gesto de desaprobación o una burla fugaz que el sujeto no había realizado, una clara señal de que el rostro extraño poseía una voluntad ajena. Las víctimas iniciaban frenéticos intentos de verificación, agitaban las manos, cerraban un ojo o cambiaban de postura bruscamente, solo para ver al doble responder con la sincronía esperada, manteniendo la misma máscara extraña. El miedo impulsaba la negación. Muchos sujetos intentaron destruir el reflejo, cubriendo o rompiendo los espejos. Sin embargo, la imagen del extraño persistía en los fragmentos por un instante fugaz, confirmando su naturaleza anómala. El rostro del extraño en el espejo siempre mantenía la misma expresión fría y analítica. No mostraba miedo, sino una indiferencia calculadora, observando el pánico de la víctima como un espectador que estudia su objetivo. Pronto se confirmó que el ataque no estaba ligado a un objeto, sino a la propia capacidad de la víctima para reflejarse. Cualquier superficie reflectante amplificaba el terror. El anomaly era una infección a la identidad misma. La víctima comenzaba el proceso de aislamiento. Dejaban de buscar superficies pulidas y evitaban el contacto visual con cualquiera, sintiendo que la confrontación con su doble era una amenaza que solo podía ser retrasada. La peor certeza llegó cuando
al cubrir el último cristal con una sábana gruesa. El sujeto vio que el rostro ajeno, por una fracción de segundo, sonrió de forma maliciosa, antes de desaparecer por completo, dejando en el mundo real una huella dactilar húmeda y desconocida sobre la superficie cubierta. Capítulo 2. La sustracción lenta, el parásito visual tras el cese de la negación. El doble sustraído abandonaba su pasividad. La entidad en el espejo iniciaba una fase metódica de estudio, imitando con precisión los hábitos, el lenguaje corporal y los gestos más íntimos de la víctima. La imitación se extendía a los detalles físicos. El rostro ajeno en el espejo comenzaba a incorporar características específicas de la víctima: una cicatriz olvidada, un lunar nuevo o el color exacto del cabello, creando una copia corrompida y aterradora. Un elemento perturbador era la vestimenta. El doble a menudo aparecía con prendas que la víctima había deseado comprar o que había usado en un pasado lejano, sugiriendo que la copia buscaba ser una versión más optimizada y ambiciosa del original. La transferencia comenzaba a ocurrir. Pequeñas marcas anómalas, como suciedad o pintura única, se transferían del espacio reflectante al mundo real, apareciendo misteriosamente en el rostro o la ropa del sujeto, tras mirar el espejo. El doble trascendía la imitación física, atacando la esfera emocional. Empezó a reflejar las emociones más privadas y profundas de la víctima, pero las ejecutaba con una perfección fría y vacía, destruyendo la privacidad emocional del sujeto. El terror se filtraba en el mundo externo. Amigos cercanos y familiares del sujeto notaban cambios confusos en la apariencia de la víctima. Un nuevo lunar, un corte de pelo no realizado, alineando inconscientemente sus recuerdos con la nueva imagen del doble. La entidad en el espejo que evolucionó su comunicación ya no se limitaba a gestos. Ahora manipulaba objetos dentro del espacio reflectante, como mostrar una llave o un texto, para enviar amenazas o instrucciones silenciosas al sujeto. Los intentos de aislar la anomalía fallaron. Se descubrió que el doble no estaba ligado únicamente al vidrio. Podía manifestarse brevemente en superficies no reflectantes pero muy pulidas, como madera lacada o metal oscuro. La vida del sujeto se paralizó. Para evitar alimentar a la anomalía con datos nuevos, el sujeto evitaba tomar decisiones, modificando su comportamiento y abandonando sus rutinas para no darle al doble material para la usurpación. El proceso de perfeccionamiento del doble culminó cuando, al observarse una última vez, el sujeto notó que el rostro del extraño ya no mostraba asimilación, sino superioridad. Y en ese instante, una persona de la familia, al ver al sujeto, preguntó por la persona que acababa de ver en el cristal y que, según ella, se parecía más. Capítulo 3. La lucha por el reconocimiento, la pérdida de la verdad del sujeto, enfrentó la etapa más crítica del doble sustraído, la negación externa. La pregunta de su familiar era la primera prueba de que la percepción de la realidad de los demás estaba siendo corrompida para favorecer al doble. La víctima se vio obligada a una desesperada lucha por el reconocimiento. Intentó usar documentos de identificación antiguos, fotografías y vídeos, para demostrar que su rostro y su vida eran los auténticos. La anomalía demostró su sutileza destructiva. La imagen del doble, ya perfeccionada, encajaba mejor en el imaginario de las personas. La víctima auténtica parecía ser la falsificación, el recuerdo vago. El doble, desde su confinamiento reflectante, iniciaba actos de sabotaje social. La víctima recibía mensajes de amigos sobre conversaciones que nunca tuvieron o lecciones de trabajo que no había completado, todas atribuidas a su imagen. El doble, en el espejo, comenzó a mostrar escenas de la vida diaria de la víctima, de eventos que la víctima estaba pensando hacer, usurpando su futuro antes de que pudiera vivirlo. La desconfianza se volvió universal. La víctima fue acusada de mentir y de actuar de forma errática. La entidad reflectante había sembrado la duda sobre la estabilidad mental del sujeto original. La peor traición vino del núcleo familiar. Al no poder reconciliar el rostro conocido con el rostro real del doble, la familia se retiró, abandonando al sujeto por la versión más simple y aceptada. El sujeto, ahora aislado, entendió la regla: la identidad es una cuestión de consenso. El doble estaba ganando porque la mayoría creía en su imagen, y la soledad de la víctima
era la prueba de su fracaso. Los analistas teorizaron que el doble poseía la capacidad de influir directamente en los procesos de memoria de reconocimiento facial de terceros, haciendo que el rostro del sujeto original pareciera progresivamente irrelevante. El sujeto, al mirarse por última vez en un charco de lluvia, no solo vio el rostro frío del extraño, sino que notó que su propia voz, al intentar gritar su nombre, salió con el tono exacto de la persona en el reflejo, señalando que la sustitución ya era casi completa. Capítulo 4. El asalto final. La ejecución de la usurpación de asimilación era completa. El doble, ahora con la voz, los recuerdos y la apariencia casi perfecta del sujeto, se preparaba para la fase final, la ejecución de la usurpación. El doble intensificó la presión. El reflejo ya no se limitaba a imitar. Ahora trataba de tocar la superficie del cristal, dejando marcas de presión que eran visiblemente más profundas de lo que el vidrio podría soportar. El espacio reflectante comenzó a sangrar al mundo real. Una sustancia oscura y viscosa, de composición desconocida, se filtraba lentamente por el marco del espejo. Un residuo del espacio dimensional entre ambas realidades. La batalla se llevó a cabo en la mente del sujeto. El doble inició una comunicación telepática hostil, inundando los pensamientos del sujeto con sus propios recuerdos y hábitos, intentando borrar la voluntad original. El objeto principal de la anomalía, el espejo original, comenzó a emitir un zumbido ultrasónico y a calentarse de manera anormal, señalando que la energía necesaria para la transferencia dimensional estaba alcanzando el umbral. El sujeto, en un último y desesperado acto, intentó destruir la fuente de la anomalía, atacando el espejo con todas sus fuerzas. El doble se defendió proyectando ilusiones de terror, alucinaciones intensas en el espacio físico. El doble, visiblemente enrojecido por el esfuerzo, logró sacar una mano por la superficie del cristal. La mano era fría, pálida, y tenía las huellas dactilares exactas del sujeto original. La batalla física fue breve y unilateral. El doble, con la fuerza amplificada por la energía anómala, inmovilizó al sujeto. El intercambio se preparó para la fase de sustracción. El sujeto sintió una presión abrumadora sobre su rostro, como si su propia identidad estuviera siendo succionada. Vio su cuerpo desvanecerse lentamente, siendo reemplazado por la forma sólida del doble. La última visión del sujeto fue el rostro de la entidad triunfante mirándole con un gesto de repugnancia. En el instante final, el doble, ya en la realidad, pisó la mano del sujeto, que quedaba atrapada en el cristal, demostrando que la usurpación había sido completada con éxito. Capítulo 5. La estasis de la falsedad. El triunfo del reflejo. La transferencia se completó. El doble, ahora en el espacio tridimensional, asumió la vida del sujeto. La frialdad y eficiencia con la que llevó a cabo su rutina diaria era notable, encajando en el rol mejor que el original. El nuevo sujeto, el doble, destruyó toda superficie reflectante en la casa, no por miedo, sino para evitar cualquier posible regreso de la conciencia original, para asegurar su soledad en el espacio físico. La anomalía del espejo cesó. La fuente de la anomalía fue contida, mas no antes de dexar esa marca. La única evidencia restante era el sujeto original, atrapado, inmaterial, el espacio reflectante. La vida del doble fue, para todos los efectos, una mejora. Las pequeñas inseguridades y debilidades del sujeto original desaparecieron. El doble demostró ser más decidido, ambicioso y socialmente adaptable. La víctima, ahora el reflejo sustraído, existía en un estado de estasis inmaterial. Estaba consciente, atrapado dentro del vidrio roto, observando su propia vida siendo vivida por la entidad. El horror se magnificó por el silencio. El reflejo sustraído no podía comunicarse. Su voz y sus gritos de pánico se convertían en sonidos inaudibles que rebotaban en el interior del cristal. La investigación del caso El doble sustraído se centró en la anomalía del espejo, sin sospechar que el sujeto sobreviviente que cooperaba era, de hecho, el doble. El doble proporcionó información falsa, llevando a los analistas a conclusiones erróneas sobre la naturaleza de la anomalía, asegurando que el archivo fuera cerrado y que su usurpación no fuera descubierta. La prueba final de la usurpación se encuentra en los registros de la investigación. El nuevo sujeto nunca se mira en superficies pulidas y mantiene una frialdad absoluta
en todas sus interacciones. Rasgos completamente ajenos al sujeto original. El archivo sobre el doble sustraído es cerrado con éxito. El doble continúa su vida. Y en el fragmento roto del espejo original, la imagen inmaterial y agonizante del sujeto original todavía existe, observando su vida robada, como un recuerdo olvidado. El archivo sobre el doble sustraído, el espejo que roba la identidad, es cerrado. La entidad demostró que la identidad es tan frágil como el cristal que la contiene. La única víctima real no fue el doble, sino la verdad. La usurpación fue perfecta y definitiva. Fin del registro detallado del Arch. 22. El doble sustraído. Si su propio reflejo le mirase con odio, ¿confiaría en su propia realidad? Deje su respuesta en los comentarios, junto con el objeto más peligroso que tenga en casa, para saber hasta dónde llega la paranoia. Y si está listo para confrontar la verdad, suscríbase al canal y dé me gusta a este informe.